la clase anterior. Hay dos propiedades, ¿no es cierto?, de los campos vectoriales. Entonces decimos, dado el campo vectorial que va desde Rn, y yo voy a hacer directamente ahorita R3 en R3 porque vamos a trabajar nosotros en R2 y en R3, ¿sí? Sin embargo, esta propiedad de la divergencia al menos, esto es de cualquier campo vectorial, ¿sí? Entonces, miren, la divergencia de F, recuerden que viene dada por la sumatoria de las derivadas parciales, es decir, la derivada 1 del campo 1 más la derivada 2 del campo 2 más la derivada 3 del campo 3. Esto es una propiedad puntual, como les había dicho, es decir, si resulta que la divergencia de f en un punto es mayor que 0, nosotros decimos que ese punto A es una fuente. Entonces, como vimos la clase con las líneas de campo, ¿no? Si la divergencia en un punto es menor que 0, decimos que A es un sumidero. Y si la divergencia de f en un punto A es igual a 0, decimos que f es incompresible en A. Ahora, si la divergencia de f siempre es siempre es 0, perdón, entonces f es incompresible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la divergencia de f es igual a 0, y voy a poner aquí en siempre, o para todo x, pueden poner para todo x de elemento de omega, entonces f es incompresible. Como cuando ustedes dicen que una función es derivable. ¿Qué entendemos cuando decimos una función es derivable? Una función es derivable en todo su dominio. Lo mismo acá. Si ya f es incompresible, decimos que f, la divergencia es 0 en todo punto. Y tenemos otra propiedad que es el rotacional de f. Y esto es igual a el producto cruz entre el vector nabla y el campo f. Es decir, ustedes tienen el producto cruz y JK, nabla es de 1, de 2, de 3 y tienen tres campos en F, ¿no? F1, F2 y F3. Y no se olviden que el rotacional nos da el sentido de giro. Y aquí vamos a decir que si el rotacional de F en un punto A es igual a 0, decimos que F es irrotacional en A. Y de la misma manera, si el rotacional siempre es 0, decimos que F es irrotacional en todo su dominio. Listo. Después de esto habíamos visto lo que son los campos conservativos, ¿sí? Entonces aquí hay dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la definición, la otra cosa es la prueba que hacemos para ver si un campo es conservativo. Entonces, decimos primero la definición. Decimos que un campo vectorial F igual, ¿no? Que va de omega, de R, de 3 o 2, lo que sea, de R3 en R3, es conservativo si existe un campo escalar phi que también va desde omega, ¿no? Es del mismo dominio. Lo que aquí cambia, miren, es el conjunto de grado. Aquí son los reales, es decir, este es escalar. ¿Ya? Entonces decimos que un campo vectorial F es conservativo si existe un campo escalar phi tal que F sea igual al gradiente de phi. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, normalmente, bueno,
A f se le suele llamar gradiente, o sea, decimos que f es un gradiente, o simplemente decimos que f es conservativo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Y a este campo escalar phi se le llama potencial. ¿Ya? Esa es la definición, es decir, si un campo vectorial proviene de un campo escalar, es decir, de su gradiente, entonces el campo es conservativo. Quiero que noten ustedes de nuevo, ¿no es cierto?, el gradiente. ¿Qué es el gradiente? Quiero que recuerden, el gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, es decir, f proviene de derivar phi, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre, pongamos un ejemplo rapidito. Si yo digo que phi es igual a x, y más x a la z, por ejemplo. Miren ustedes que si yo saco el gradiente de phi, es decir, le derivo las derivadas parciales, ¿no es cierto? Es decir, la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y, la derivada de phi con respecto a z, miren ustedes que esto me va a quedar con respecto a x, y más y a la z, con respecto a y, x, y con respecto a z, x y a la z. Y si esto es igual a f, entonces en este caso decimos que f es un campo conservativo. ¿Ya? Listo. Entonces, miren ustedes cómo f proviene, ¿no es cierto?, de derivar un campo. Entonces, aquí quiero que tomen en cuenta algo que voy a usar más adelante. Este phi, ¿sí? Este phi puede verse como una primitiva de f. ¿Sí? Este phi puede ser visto como una primitiva, porque miren, f nace de derivar phi, es decir, puedo pensar que phi es una primitiva de f. Eso nos va a servir más adelante, ¿no? Listo, ahora la definición. Como vemos que un campo es conservativo, el mismo f, ¿no? Voy a utilizar el mismo campo, este de acá. Si omega es simplemente conexo, y les había dicho que por simplemente conexo, entendíamos que es un conjunto sin huecos, ¿no? Si omega es simplemente conexo y el rotacional de f es igual a 0, o también decimos, y si f es irrotacional, entonces f es conservativo. Esta es la prueba, en cambio, ¿sí? O también podemos decir que las derivadas cruzadas son iguales. Pero bueno, con el rotacional por ahora estamos bien porque vamos a trabajar en R2 y en R3. Esto funciona solamente en R2 y en R3. El concepto del rotacional, ¿no? Porque si estamos en R4, lo que nos tocaría hacer es la derivada I del campo J igualarle a la derivada J del campo I, ¿sí? Es decir, ahí nos tocaría hacer un trabajo un poquito más largo. Listo. Copien hasta ahí y sigamos. Ya. Después de esto, habíamos visto las integrales de línea de campos escalares. Entonces, integrales de línea de campos escalares. Solo dos cosas que quisiera que ustedes recuerden. Primerito es que la longitud de una curva viene dada por la integral de ρ
rho de t, es decir, la integral de la norma de alfa prima de t. Sí, esto nosotros ya demostramos, esto también han usado ustedes en otras materias, ¿no es cierto? Mecánica, me parece. Listo. Entonces, miren, yo de aquí podría decir, esto nacía de decir que dl es igual a alfa prima de t. ¿Ya? Esto también, de hecho, de aquí nacía lo que hacíamos. Después, recuerden ustedes que la masa es igual a la densidad por longitud. Entonces, de estas dos ideas, es decir, la masa es igual a la densidad por la longitud, la densidad lineal, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando se compra cable o se compra varillas, la densidad es lineal. Por ejemplo, cuando se compra varillas de hierro o lo que sea, se dice, por ejemplo, 1 kilo el metro, o 2 kilos, o 10 kilos el metro, lo que sea. Entonces ahí viene dado el peso por 1 metro. ¿Ya? Entonces, con estas dos ideas, nosotros vamos a sacar justamente la densidad de un alambre, ¿sí? Pero que tiene, perdón, la masa de un alambre, pero que la densidad es variable. Es decir, miren, ustedes tienen aquí una trayectoria que va desde A, no, perdón, el dominio de la trayectoria va de A hasta B. Pasamos por una trayectoria alfa y acá se nos dibuja justamente una curva, que es el gráfico de la trayectoria, ¿no? Entonces, miren, esto es alfa de A y esto es alfa de B. Y resulta que la densidad viene dada acá, es decir, la densidad depende del punto XY. ¿Ya? Entonces, pero yo les decía a la clase anterior, ¿me importa la densidad por acá afuera? No, pues me importa la densidad del alambre. Entonces les decía, vamos a sacar la densidad, vamos a sacar un diferencial de masa, es decir, un pedacito de masa. Y ese pedacito de masa es la densidad, pero la pregunta es, ¿la densidad en cualquier lado? No. Entonces yo cogía aquí un T, por acá cogía un delta de alfa de T, es decir, la densidad en este puntito de aquí adentro, ¿sí? Porque T a través de alfa, ¿cuál es su imagen? Alfa de T. A través de alfa, alfa de A. Entonces tengo la densidad en el puntito alfa de T. Entonces, esa densidad en el punto alfa de T, ¿sí? Le voy a multiplicar por un pedacito de longitud. Entonces, miren, ahorita tengo que un diferencial de masa es igual a la densidad de un diferencial de longitud. Si yo sumo todo esto, digo que la masa total es igual a la sumatoria de densidades de alfa de T, ¿sí? O sea, la densidad del alambre por la longitud del alambre. Y normalmente aquí abajo se le pone alfa, ¿no? Es decir, miren, cuando se dice integral de línea, acá abajo nos indica este alfa, quién es el que me da esa línea o esa curva. Y si nosotros reemplazamos más, ¿no es cierto? Nos va a quedar, miren, que la masa es igual a la integral de la densidad en el alambre por la longitud del alambre. ¿Y la longitud del alambre cuál es? Ya tenemos acá a la izquierda, ¿no es cierto? Que es alfa prima de t. Y miren ustedes que estamos integrando simplemente con respecto a t. Entonces esto va desde A hasta B. Ya, entonces miren que nosotros hemos sacado la densidad del alambre solo con un par de ideas. Solo con este par de ideas nosotros hemos podido sacar la densidad, la masa del alambre, sin saber integrales de línea. Ahora sí definamos la integral de línea. Y la integral de línea se define por, dado un campo F, o, dado un campo F de omega de R3 o Rn en general, en R, miren que es un campo escalar, dado un campo escalar y una trayectoria alfa que va desde I, o sea,
Y es AB, ¿no? Y es el intervalo AB hasta R3 o R2, lo que sea. La integral de línea de F a lo largo de alfa, ¿sí? La integral de línea de F a lo largo de alfa se define por... Y miren, es exactamente, o sea, yo lo que voy a decir, miren, voy a integrar F con una integral de línea a lo largo de alfa. Esa es la nomenclatura. Ahora, ¿cómo se resuelve esa integral? F evaluado en alfa por la norma de alfa prima de t. Y esto obviamente entre A y B, entendiendo que el intervalo este I está entre A y B. Y miren ustedes que es la misma definición que, o sea, la misma expresión que tenemos para la masa. Eso les decía, miren, sin conocer integrales de línea, nosotros hemos obtenido la masa de un alambre en base a un par de ideas. Entonces, si yo les presento la integral de línea, ¿ustedes me van a decir que representa la masa? No. La integral de línea simplemente es una integral de línea y se acabó. Si nosotros sabemos que esta F representa una densidad y la longitud representa o la curva representa un alambre, sí, entonces será la masa. Caso contrario, será simplemente una integral, eh, una integral de línea, ¿sí? Miren ustedes que F es un escalar. Ustedes saben que una norma también es un escalar. Y miren ustedes que lo que me queda es la integral de una función escalar, es decir, de integral de una variable. Que eso es lo que tienen siempre acá, ¿no? ¿Sí? O sea, miren ustedes que les queda la integral con respecto a un solo parámetro que es t, o teta, o q, lo que ustedes quieran usar como parámetro. Listo, ahora de manera similar vamos a ver las integrales de línea de campos vectoriales. Entonces igual voy a empezar con una aplicación para ver la expresión y después vamos a la definición. Ya, integrales de línea de campos vectoriales. Entonces miren, en este caso yo voy a empezar con una motivación. Mira, pensemos que tengo un campo de fuerzas F. Voy a hacer este gráfico solo de R2 en R2. ¿Sí? Solo por la facilidad del gráfico. Después vamos a hacerlo también en R3 y R3. Como yo les había dicho, ustedes podrían dibujar este campo y tiene unas líneas, ¿no es cierto? Unas líneas de campo por aquí. ¿Ya? Se me ocurre, ¿no? Y pensemos que aquí tenemos un camino. Igual, no se olviden, ¿no? Este va desde alfa de A. Ya no dibujé A, pero ya no dibujé el dominio de esta trayectoria, pero entendamos que es lo mismo de arriba, ¿no? Viene de A hasta B y nos da de alfa de A hasta alfa de B. Y miren que todo el tiempo me estoy refiriendo a curvas, es decir que recuerden que es una curva. Curva es el gráfico, llamamos curva al gráfico de una trayectoria cuando este gráfico es continuo. Entonces, cuando yo digo curva, automáticamente me refiero a un gráfico continuo. Entonces, miren, pensemos que yo en este campo de fuerzas, ¿sí? En este campo de fuerzas, quiero mover una partícula del punto A al punto B. Entonces, normalmente nosotros diríamos, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo realizado para mover una partícula, entonces ustedes tienen así, ¿no es cierto? Ustedes tienen una masa por aquí y ustedes le quieren mover una distancia d en este sentido vectorial, ¿no? Y le aplican una fuerza F. Ustedes dicen, bueno, el trabajo es igual a F producto punto la distancia, o llamémosle L para mantener un poquito
los mismos nombres, ¿no es cierto?, de las variables. Ya. Entonces, miren, decimos el trabajo es de F.L. Claro, alguien también dirá, pero esto mucho no nos va a ayudar. Dirá F por L por el coseno de teta. Y claro, entendiendo que aquí está teta. Pero este es el producto punto, ¿no? Lo único que nos da esta idea es decir, la fuerza que realiza trabajo es aquella que está alineada con el desplazamiento. Es decir, aquí pondríamos f de x. Esa es la fuerza que realiza trabajo. A tal punto que si la fuerza estuviera aquí, orientada verticalmente, no generaría trabajo porque no tiene componente alineada con el desplazamiento. Pero bueno, eso nosotros sabemos. Y es lógico también, ¿no? Ustedes tienen una masa y quieren moverla hacia adelante y le aplican fuerza únicamente hacia arriba, no van a lograr moverla en dirección de su objetivo. Entonces tiene que haber una componente, si no toda la fuerza, alineada al desplazamiento. Y esa es la fuerza que realiza trabajo. Ahora, otra pregunta. ¿El trabajo se puede sumar el trabajo? Claro, ustedes imagínense que están moviendo un peso, le mueven 10 metros, descansan y le mueven otros 5 metros. Entonces, ¿el trabajo que realizaron es solo el de los 5, es solo el de los 10? No, pues el trabajo es el que realizaron primero para mover 10 metros y después para mover 5 metros. Entonces, el trabajo sí es una cantidad que se puede sumar, ¿sí? No así, por ejemplo, la velocidad. Si yo les digo, miren, estoy manejando a 20 kilómetros y acelero un poco y ahora voy a 25, imposible que digamos, como iba a 20 y ahora va a 25, entonces va a 45. No, en ese caso la velocidad no puedo sumar, pero la distancia sí. Recorro 20 metros, después recorro 10, recorro en total 30. Lo mismo con el trabajo. El trabajo le puedo ir sumando. Realizo un poco de trabajo, después un poco más, después un poco más, y el trabajo total es justamente la suma de todos estos trabajos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer acá, miren. Para yo poder determinar el trabajo que realizo aquí para mover una partícula desde el punto alfa de A hasta el punto alfa de B, yo no puedo sumar todo esto como F.L, como estoy haciendo acá a la derecha. Primero, ¿por qué? Porque la fuerza no es constante. Miren ustedes que la fuerza aquí está orientada hacia acá, la fuerza aquí está orientada hacia acá. Es decir, es diferente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hacemos siempre. O sea, miren, yo estoy haciendo sumas de Riemann, sí, que por cuestión de tiempo, obviamente, porque el semestre no nos ha dejado mucho tiempo. A veces me estoy saltando la parte formal de plantear la suma de Riemann, pero estoy haciendo sumas de Riemann. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer es calcular un pedacito de trabajo, es decir, el trabajo que realiza para mover esta partícula en este intervalo de aquí, que llamémosle el intervalo alfa de t. Es decir, adentro tiene el puntito alfa de t. Ampliando ese intervalo, ¿sí? Miren lo que tengo aquí. En este intervalo tengo una fuerza que va a estar alineada, es decir, pensemos que tengo esta fuerza así, se me ocurre. F. Pero el desplazamiento, ¿cómo miden el desplazamiento por una curva? Tangencialmente. Entonces, por aquí tienen ustedes una tangente, ¿no? Justo es cuando yo les decía, ¿no? ¿Qué quiere decir moverse en dirección de una curva? Moverse en dirección de una curva quiere decir moverse tangencialmente a la curva. Porque si yo les digo esto, miren, ¿cuál es la dirección de la curva? No sabemos, pero instantáneamente la dirección de la curva siempre es la tangente. Entonces, esto de aquí es un desplazamiento, el desplazamiento, llamémosle dl, es igual a la velocidad ¿cuál es? Alfa prima de t por el tiempo, ¿sí? Entonces, miren, ustedes dicen, ¿cuánto me desplazo? Me desplazo la velocidad por el tiempo. No es lo mismo que la distancia recorrida. Ojo, la distancia recorrida es rapidez por tiempo, pero el desplazamiento es velocidad por tiempo. Esta es una magnitud vectorial, ¿no? Esto es vectorial.
Ya, entonces ahora sí, yo les voy a decir, miren que un diferencial de trabajo es justamente el trabajo que he realizado en este pedacito, es decir, en F, producto punto DL. Y esto es igual, bueno, y de ahí el trabajo total, sí, el trabajo total es la sumatoria del integral de f punto dl. Este punto, justamente, no lo estoy haciendo así grande por coincidencia, lo estoy haciendo así para que entiendan ustedes que el trabajo es el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si nosotros reemplazamos esto, vamos a decir, miren ustedes, el trabajo es igual a la integral. Ahora una pregunta, ¿la fuerza nos interesa en cualquier punto de este campo? No, pues, la fuerza no me interesa en cualquier lado, la fuerza o sea, a mí qué me interesa, qué fuerzas está, cuál es el campo de fuerzas acá arriba, cuál es el campo de fuerzas acá abajo. No, a mí me interesa el campo de fuerzas sobre la curva, es decir, me interesa F sobre la curva alfa de t. Producto punto, ¿sí? Porque recuerden que F es vectorial. Entonces, producto punto alfa prima de t. Y noten ustedes que tienen el producto punto de dos vectores, ¿sí? Este sería solamente la velocidad, no la rapidez, es decir, vector. Y a esto le vamos a integrar con respecto a t entre a y entre b. Entonces, miren ustedes que tienen ustedes un vector. Acá también tienen un vector. ¿Sí? Y el producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces, miren, de nuevo vamos a terminar, ¿sí? De nuevo vamos a terminar en un integral en un integral escalar, es decir, de un solo parámetro t. Hagamos un ejemplo sobre esto. Y solo dejemos planteado si se hace muy complicado. No es mi objetivo ahorita ponernos a resolver la integral. Entonces, miren. Definamos de una vez, ya que estamos aquí. Ahora sí la definición de integral de línea de campo escalar. Entonces, miren. Dado un campo F que va desde omega de R3 en R3, y una trayectoria alfa que va desde AB, este es el intervalo I, ¿no? Hasta R. La integral de línea de F a lo largo de alfa se define por... Y miren, la simbología podría ser la misma. F de L sobre alfa. Sí, no importa la simbología, nosotros tenemos que entender lo que hay dentro de esa simbología. ¿Qué es F? Si F es vectorial, este es un integral de línea de campo vectorial. Si F es escalar, este es un integral de línea de un campo escalar. Entonces, esta es la integral. Como les había dicho, a mí me interesa F no en cualquier lado, sino sobre la curva producto punto alfa prima de t entre A y B. Sí, y ahí miren, nosotros tenemos ya la expresión, que es justamente la expresión del trabajo. Y repito acá, la integral de línea de un campo vectorial, ¿representa el trabajo? No. Una integral de línea de un campo vectorial es eso, una integral de línea, se acabó. Si yo les digo que F es una fuerza y que voy a mover una partícula a través de una trayectoria alfa, entonces sí, esta integral representa el trabajo. Pero si no se les dice nada, esta integral no es más que eso, una integral. Y bueno, aquí deberíamos poner si la integral existe y bla, bla, bla. Pero bueno, por ahora vamos a pasar de eso. A ver, hagamos un ejemplo sobre esto y les digo. A ver, déjenme el GeoGebra, creo. Ya, hagamos un ejemplo en... Bueno, no, primero el ejemplo así nomás.
Pensemos que el campo vectorial viene dado por, o sea, la fuerza, ¿no es cierto? Hagamos una aplicación de fuerza que viene de R2 en R2, o hagamos de una vez de R3 en R3, que depende del punto X, Y, Z, y por acá tenemos, qué sé yo, X, Y, X más Y, y acá tenemos Z más X, algo así facilito, ¿no? Este es el campo vectorial. Este es el campo de fuerzas. Es decir, si ustedes cogen, por ejemplo, en el origen, no hay fuerza, miren, cero. Pero si ustedes cogen el punto 1, 1, 1, la fuerza será 1, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Entonces, miren, en el punto 1, 1, 1, la fuerza es 1, 2, 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces van sacando las flechitas y van dibujando su campo de fuerza, ¿no? Y ahora digamos que yo le quiero mover, se desea mover una partícula desde el punto 1, 3, 1 al punto, qué sé yo, 4, 3, 2. ¿Ya? Entonces miren aquí, y aquí viene algo importantísimo que nosotros deberíamos recordar y regresar a lo que es parametrización de curvas, ¿no? Aquí miren, tengo una partícula que se mueve desde el punto, qué sé yo, 1, 3, 1, no sé dónde esté, ¿no es cierto? Hasta el punto 4, 3, 2. Es decir, tengo una partícula que se va a mover en este sentido. Es decir, tengo una recta. Yo les podría haber dado cualquier cosa, una circunferencia, una parábola o cualquier curva, una hélice. Recuerden cómo era la hélice. Entre los dos primeros formaban una circunferencia y después teníamos la altura, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a parametrizar esta curva. Entonces, miren, aquí consejo, para parametrizar una recta, yo les aconsejo hacerlo de la siguiente manera. Alfa. Aquí siempre de 0 a 1. Acá vamos en este caso a R3. Cogemos el parámetro T o el parámetro teta o el parámetro que ustedes quieran y cogen ustedes aquí. Punto inicial más t veces el punto final menos el punto inicial. Esta debería ser la forma en la que nosotros parametrizamos una recta. Hay otras formas, pero no quiero a ustedes confundirles con eso. De hecho, esta es más general y esta es la que nos puede servir la mayor parte, ¿no? del tiempo. Entonces, miren, vamos a hacer en este ejercicio, nos queda 1, 3, 1, más t veces 4, 3, 2, menos 1, 3, 1. Si seguimos con eso, nos queda 1, 3, 1, más t veces. 4 menos 1, 3. 3 menos 3, 0. 2 menos 1, 1. Y miren que esto nos queda 3t más 1, 3, t más 1. Y esta sería, miren, nuestro campo, justamente nuestro campo eh, vectorial, perdón, nuestra trayectoria, que depende de t. 3t más 1, 3, porque es 0t, ¿no? Miren que la segunda componente es 0t, t más 1. Listo, miren, entonces ahí tenemos ya el campo de fuerzas y tenemos la trayectoria. Entonces, miren, ¿qué es lo difícil a veces de esto? No lo difícil, pero ¿qué es lo que nos puede quitar un poco de tiempo a veces con en estos ejercicios? Es justamente parametrizar la curva, ¿no? En este caso es una recta, sí, que une de estos dos puntos, pero como les dije, podría ser cualquier cosa. Miren ustedes que esta curva, y eso es importante que ustedes vean, se forma desde el punto 1, 3, 1 al punto 4, 3, 2. Entonces, ahora, antes de continuar con la resolución de esto, yo les pregunto a ustedes, si ustedes quieren calcular una masa, ustedes quieren calcular la masa de este alambre, ¿qué importa si ustedes empiezan a sumar los pedacitos de masa desde la izquierda hasta la derecha?
o si ustedes empiezan a sumar los pedacitos de masa desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? La masa, no es que la masa del alambre va a cambiar, pues. La masa del alambre va a seguir siendo la misma. Es decir, ustedes empiezan a sumar esto, más esto, y les va a dar la masa total. Pero si empiezan a sumar por la derecha, esto, más esto, más esto, más esto, también les va a dar la masa total. Entonces, ahí podríamos decir que no importa cómo esté parametrizada una curva, porque tiene sentido. Ya les voy a explicar eso en GeoGebra. Sin embargo, en el trabajo, el sentido sí existe, pues. No es lo mismo realizar el trabajo en un sentido que en el otro. Entonces, lo que sí podemos decir es que el trabajo en este sentido tiene un valor, ¿sí? Entonces, ya vemos el trabajo desde A hasta B, y sabemos el trabajo desde B hasta A. Nosotros sabemos que estos trabajos son inversos, ¿no? Opuestos. O no, inversos aditivos. Es decir, el trabajo para mover una partícula de A hasta B es igual a menos el trabajo para mover una partícula de B hasta A. Y ustedes ya deben haber visto eso en, en campos, perdón, en mecánica newtoniana, cuando hacían ejercicios de trabajo, y justamente dependiendo del sentido en el que realizan el trabajo cambia el signo, ¿no? Y bueno, ese signo les deben haber explicado que si es positivo, quiere decir que hay alguien que realiza el trabajo; si es negativo, el trabajo es realizado por el campo, visto desde el punto de vista desde afuera del campo, ¿no? Es decir, como nosotros. Si nosotros subimos algo subimos algo 3 pisos, ¿quién realiza trabajo? Nosotros, un trabajo positivo. Pero si al mismo objeto nosotros le botamos del tercer piso y cae, ¿sí? ¿Quién está realizando ese trabajo de llevar un objeto del tercer piso al primero? Justamente el campo gravitatorio, ¿no? Entonces, para subir el objeto, el trabajo realizamos nosotros, realizamos un trabajo positivo. Y para llevar ese objeto del tercer piso al primero, el trabajo lo realiza el campo, que es un trabajo negativo. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que aquí es importante. Esto deben saber. Entonces, aquí el sentido de la parametrización importa. Es decir, si yo hubiera cambiado el ejercicio y les diría, se desea mover una partícula desde el punto 432 al punto 131, sí importa la parametrización. Es decir, importa dónde estoy empezando y dónde estoy terminando. Vamos a ver, les comparto un rato GeoGebra. Y voy a hacer justamente la parametrización esa que estamos hablando. Vamos a coger el parámetro T como que fuera un parámetro A. Y al parámetro A le vamos a coger justamente, como habíamos dicho, de 0 hasta 1. Listo. Y ahora sí cojamos, miren, lo que teníamos que era 3t más 1, 3 y t más 1. A ver, entonces 3t, ¿no? 3 y t. Ah, no, es que esto debería ser en GeoGebra 3D. Ya, entonces ahora sí. Cojo el deslizador de 0 a 1. Más 1, 3 y a más 1. Pero, a ver, listo. Entonces ahí está la partícula, ¿no? Listo. Ya. Entonces ahí está la partícula. Y miren ustedes, si yo le doy rastro a esta partícula,
miren ustedes cómo la partícula se va moviendo desde el punto, bueno, donde está ahorita, ¿no es cierto? Que es el punto 131. Miren ustedes cómo se va moviendo la partícula finalmente hasta el punto 432. ¿Ya? Pero ahora si yo parametrizo esto de la forma... Ay, sí, déjenme pensar un rato. 4 menos 3a, coma, 3 mismo, 3, 2, 2a, ya, ya está, pongámosle igual un color azul, dejémosle el rastro y cojamos un color azul. Simplemente lo que acabo de hacer es parametricé al revés, es decir, parametricé como punto inicial 432 y como punto final 131. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, noten ustedes cómo la partícula A está en un extremo y la partícula B está en otro. Y conforme yo avanzo, miren cómo la partícula A se va moviendo hacia el punto B y la partícula B se va moviendo hacia el punto A. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta ¿es la misma curva? Sí, definitivo es la misma curva. Miren, si yo le borro a la una, le borro a la otra, me definen exactamente, miren, si yo cojo solo el azul, miren ustedes, me define esta curva. Si yo cojo solo el rojo, me define la misma curva. Simplemente que el sentido es diferente. El sentido, miren ustedes, la partícula roja va, si quieren, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y la partícula azul va de derecha a izquierda en sentido opuesto. Entonces, miren, si fuera tema de masa, no pasa nada si yo voy sumando los pedacitos en un sentido o en otro. Todo bien. Pero cuando es trabajo sí importa y por favor, eso tengamos en cuenta. Ahora, vamos a anotar eso, ¿no es cierto? El sentido de la parametrización no importa en campos escalares, pero sí importa en campos vectoriales. Ahora, aquí más bien presten atención en esta parte que les voy a decir algo importante. Miren, digamos que yo quiero ir desde este punto desde este punto, ¿no es cierto? Desde el punto 131 al punto 432. Y resulta que alguien ya parametrizó del punto 432 al punto 131. Y dice, ay, parametricé al revés. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Dando unos 3 puntos, ¿no? O sea, ustedes le dan unos 3 valores a t, por ejemplo. En este que está encerrado en rojo, si t vale 0, estoy en el punto 131. Si vale 1/2, estoy en este punto de acá. Y si vale 1, estoy en este allá. Entonces, me doy cuenta que el sentido está así. ¿Qué pasa si ustedes parametrizan, lanzan unos 3 puntos y se dan cuenta que están en cierto sentido y no querían ese sentido, sino que más bien querían el sentido contrario? ¿A quién se le ocurre? A ver, chicos, piensen, ¿qué pasa si parametrizo y me doy cuenta que está parametrizado en un sentido que no quiero? Le multiplico por menos. Se multiplica por menos, correcto. ¿Sí?
Exactamente. Entonces, miren, no nos compliquemos. Si nosotros parametrizamos en sentido opuesto, le multiplico por menos. Entonces, anotarán eso por ahí. Yo no lo voy a escribir. ¿Sí? En campos, repito, en campos escalares no importaría. Pero en campo vectorial, si yo quiero irme de A hasta B y me doy cuenta que al final terminé parametrizando de B hasta A, digo, bueno, no importa. Entonces, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, la integral. Aquí mejor. ¿Ya? ¿No es cierto? Esta es la idea. Si ustedes quieren la integral AB, pero se equivocaron y encontraron la integral BA, entonces le multiplican justamente aquí por menos. Otro ejemplo de estos, por ejemplo, es... Ahora sí vamos a GeoGebra 2D. Y miren ustedes, yo puedo coger un parámetro teta, o llamémosle t, no sé si nos coge el... No, a t nos coge como variable. Cojamos un parámetro a, de nuevo, cojamos a. Y miren ustedes, voy a coger el parámetro a desde 0 hasta 2pi. Entonces, miren, tengo el parámetro de 0 a 2pi. Voy a coger una trayectoria. Voy a coger como coseno de a. Y seno de a. Y la otra trayectoria le voy a coger como coseno de a, coma, menos seno de a. Miren, los dos puntos en este caso están ahí mismo, ¿no? Ya, entonces miren, tenemos dos parametrizaciones. Veamos qué pasa si nosotros le vamos dando valores al parámetro. Entonces miren, yo le voy dando al parámetro y miren que A se va hacia arriba, pero resulta que B se va hacia abajo. Entonces, sigo yo trabajando con esto y miren ahora que B ya está por arriba y ya se fue al otro lado. Miren ustedes que tanto la partícula A, al moverse en sentido antihorario, me describió exactamente la misma curva que la partícula B al moverse en sentido horario. Entonces, claro, si nosotros pensamos en esto, tenemos una circunferencia. Una partícula se movió desde aquí en este sentido y la otra partícula también se movió desde aquí, pero está en sentido opuesto. ¿Ya? Pero describieron la misma curva, solo que la una fue, ya vemos de aquí mismo, pensemos que está un poquito dividido aquí y ya vemos del punto 1 y ya vemos del punto 2, que es el mismo, en este caso coinciden, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros decimos, por ejemplo, una partícula va desde 1 hasta 2 y la otra partícula va desde 2 hasta 1. Es en sentido figurado nomás porque en este caso coincide el punto 1 y el punto 2. Entonces, miren ustedes cómo tanto la partícula azul como la roja describieron exactamente la misma curva, pero en sentidos opuestos. Entonces, una vez más, si ustedes quieren ir, por ejemplo, en una circunferencia, alfa de 0 a 2pi, como lo hice, ¿no es cierto?, hasta R2, desde teta, por ejemplo, hasta, qué sé yo, 4 coseno de teta, 4 seno de teta. ¿Qué es esto? Miren ustedes, si comparan con lo que hice acá, coseno y seno, este va en sentido antihorario. Y como les dije, basta que ustedes den unos cuantos valores. Se me ocurre que ustedes digan, ¿qué pasa si vale 0? Coseno de 0, 1. Seno de 0, 0, entonces estoy en el punto 4, 0. Si le dan a ustedes pi medios, entonces me queda coseno de pi medios 0, seno de pi medios 1 por 4, 4. Después le dan el valor de pi y me queda menos 4. Después me queda acá. Y me doy cuenta entonces que esta curva está en este sentido. ¿Ya?
Entonces, cuando ustedes parametrizan coseno, seno, lo que tienen ustedes es un sentido antihorario. Y si por ahí quisieran en sentido horario, ¿qué hacen? Yo le calcularía con esto, no me haría problema, ¿sí? Le calcularía con esto de aquí, sin hacerme problema, y después simplemente le multiplicaría por menos. Es decir, si me doy cuenta que estoy yendo en sentido opuesto a lo que realmente quiero, al final le aumento un menos, no pasa nada, ¿sí? O si quieren, de entrada parametricen en el sentido que quieran. Es decir, si quiero horario, ¿qué tendré que hacer? 4 coseno de teta menos 4 seno de teta. Este es horario. Sí, entonces da lo mismo hacerlo antihorario y multiplicar por menos que hacerlo horario. Si lo que quiero es horario, obviamente, ¿no? Porque si quiero antihorario ya va directo. Volvamos entonces al ejemplo de acá arriba. En el ejemplo de acá arriba, miren ustedes que si ya tuviera la parametrización, es decir, si yo les diera a ustedes simplemente f, ¿sí? Y les diera ya esta parametrización, ¿nosotros qué diríamos? La integral de f de línea a lo largo de alfa es igual. Vamos a ver. Hagamos un pasito más. F compuesto por alfa, es decir, y por alfa prima. Vamos a ver. Vamos a ver F compuesto. ¿Qué tenemos en F compuesto? Miren, tenemos X por Y. Y ustedes deben darse cuenta que aquí tengo también tres componentes. Miren, 1, 2 y 3 componentes. Entonces, X por Y sería la primera componente por la segunda componente. Es decir, 3 que multiplica 3t más 1. Coma. Después tenemos X más Y, es decir, 3t más 1 más 3, es decir, 3t más 4. Y después tenemos X más Z, es decir, la primera componente más la tercera componente, que sería 4t más 2. A esto le vamos a multiplicar la derivada de alfa. Si ustedes derivan alfa, ¿cómo derivan un vector componente a componente? Miren, les queda 3, les queda 0, porque la derivada de 3 es 0, y de t más 1 la derivada es 1. Y esto le vamos a integrar con respecto a t. Ahora, ¿de dónde a dónde va t? Eso es lo que nos suele causar problema. Aquí está indicado, t va de 0 a 1. Y para terminar esto es la integral de 0 a 1, producto punto, es decir, este 3 tendrá que ir por esto de acá. Es decir, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27t, más 9 por 1, 9, más 0, ¿no es cierto? 0 por 3t más 4, 0, más ahora 1 por 4t más 2, que sería 4t más 2. Y todo esto dt. Y esta integral ya no vamos a resolver, ¿no es cierto? Pero bueno, me queda, miren, 27 más 4, me queda 31t más 11. Listo, y eso sería todo, ¿no es cierto? Eso sería toda la integral de línea. Miren ustedes cómo, si ya está la curva parametrizada, ya no hay mucho que hacer, sino no hay más que reemplazar en la fórmula. Es decir, miren qué he hecho. Si yo les hubiera dado de entrada, chicos, el campo de fuerzas y la parametrización, es decir, alfa, ustedes simplemente decían, bueno, alfa de t, producto punto alfa prima, y ya estaba. Es decir, muchas veces el trabajo en estas integrales es justamente la parametrización de la curva. Listo. Pasemos a otro ejemplo, a otro tema, ¿sí? Entonces, en resumen, ustedes tienen lo siguiente. Miren, saquemos unas cosas de estos apuntes que ustedes también tienen por ahí. Esto, ¿no es cierto? Saquemos las dos definiciones. Esta sería la definición de las integrales de línea. Acá abajo tengo la definición de la integral de línea de campo vectorial en cambio.
¿Ya? Ahí tengo, miren, las dos integrales, ¿no es cierto? Una integral de línea y ¿sí? Y un campo escalar y un campo vectorial. Copien y sigamos. Listo, entonces miren, si nosotros tuviéramos f y tuviéramos alfa, directamente lo que tendríamos que hacer simplemente es la composición y la derivada, miren, nada más. ¿Sí? Vamos ahora sí, integrales de línea de campos, obviamente son vectoriales, ¿no? Conservativos. ¿Ya? Integrales de línea de campos conservativos. Los campos conservativos, como ustedes verán, si regresamos un poquito, el campo conservativo, dicen, lean, ¿no es cierto?, la definición. Decimos que un campo vectorial es conservativo. Entonces, si yo les digo campo conservativo, automáticamente estoy diciendo campo vectorial, ¿no? Listo, entonces miren, ¿cuándo es un campo vectorial conservativo? Cuando su rotacional es cero. ¿Qué quiere decir que un campo es conservativo? Que proviene de un potencial, es decir, que viene de derivar un campo escalar. Entonces aquí voy a darles unos conceptos antes de indicarles cuál es la integral de línea de un campo conservativo. Primero voy a hablar de la independencia de camino. Ya, independencia de camino. Entonces, miren, vamos a decir que dado un campo vectorial, ¿no? F de omega de R3 en R3, decimos que la integral de F a ver, déjenme pensar cómo escribimos esto, ¿no? A ver, he dado un campo F, decimos que la integral de F a lo largo a ver, mejor así, a ver, dado un campo F, decimos así mejor. Ya ver, dado un campo F, si la integral de F a lo largo de una curva alfa es igual a la integral de F a través de una curva alfa 1 para toda curva para toda curva alfa 1 y alfa 2, perdón, alfa 1 y alfa con extremos comunes, decimos que la integral
es independiente del camino. Es decir, miren ustedes, ustedes tienen una curva alfa que tiene el extremo A y tiene el extremo B. Pero también tienen una curva alfa 1 que tiene los mismos extremos. Y por acá tienen otra curva alfa 3 que tiene los mismos extremos y por acá tienen una curva alfa 4 que tiene los mismos extremos. Y lo que yo les estoy diciendo es que sin importar la curva, nosotros vamos a obtener el mismo resultado. O sea, miren lo que está aquí, ¿no? Miren, la integral por alfa y la integral por alfa 1. Para cualquier curva alfa y alfa 1 que tiene los mismos extremos, decimos que la integral es independiente del camino. Eh, más que los mismos extremos, cambiemos de esta parte con punto inicial y punto final. O ustedes cambien esto de extremos, no es tanto así, sino que tiene que ser punto inicial y punto final. Entonces aquí extremos, más bien, cambiémosle por, para toda curva alfa 1, alfa con punto inicial y punto final comunes, ¿ya? Puntos de inicial y final comunes. Entonces, miren, en este caso hay una independencia del camino. Si nosotros estamos en un sentido, es decir, no en un sentido, el sentido es el mismo, pero si nosotros partimos del punto A al punto B y cogemos el camino 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que sea, y resulta que el resultado, y tenemos que el resultado es el mismo, entonces la integral es independiente del camino. Por ejemplo, ustedes deben haber visto también en mecánica que decían, bueno, en un campo gravitacional tengo el nivel A y tengo el nivel B. Para ir desde el nivel B hasta el nivel A, no importa el camino que yo siga, aquí la energía potencial, ¿no es cierto?, es la misma. Es decir, el cambio de energía es el mismo. El trabajo que ustedes hacen para subir desde el nivel B hasta el nivel A siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir de alguna manera, subir así recto, subir por una así o subir por unas gradas así. No importa cómo ustedes lleguen del nivel B al nivel A, siempre van a tener el mismo trabajo, van a gastar o van a ganar, bueno, vaya, ustedes ganarían energía potencial, pero gracias a qué ganan energía potencial, al trabajo que ustedes hacen de subir. Entonces, el trabajo, ¿sí?, más bien más que energía potencial, que sí es energía potencial lo que ganan, pero ustedes para subir de B hasta A realizan un trabajo, es independiente del camino. Ahora, ¿cuántos caminos unen al punto A y al punto B? Infinitos. Ahora, vamos a hablar de tres cosas que da igual. O sea, cualquiera de las tres cosas que yo diga implica las otras dos. Vamos a ver. Voy a decir que F es un campo, ¿no?, del que hemos estado hablando toda la clase. F es conservativo. La integral de F es independiente del camino. Y no se olviden, ¿qué quiere decir independiente del camino? Y voy a resaltar aquí que la integral es la misma a lo largo de toda curva. Es decir, ¿cuántas curvas unen los extremos A y B? Infinitos. Entonces, la integral de F es independiente del camino. La integral de F es 0 a través de todo camino cerrado.
Entonces, de nuevo voy a resaltar todo. ¿Sí? Ahora quiero que se tomen unos 2 minutos o 1 minuto y me digan de estas tres, ¿cuál puedo probar? ¿Puedo probar que f es conservativo? ¿Puedo probar que la integral de f es la misma por caminos infinitos? ¿Puedo probar que la integral de f es 0 por todos los caminos cerrados posibles? ¿Cuál de las tres creen que puedo comprobar? A ver, chicos. Que ¿Cuál F de sea las conservativo. que f es conservativo? Porque miren, si ustedes quieren probar independencia del camino, ustedes deberían probar por todos los caminos que unen los extremos A y B. ¿Y cuántos extremos unen? ¿Cuántos caminos existen entre A y B? Infinitos. Es decir, para llegar de A hasta B, yo tendría que probar que la integral es la misma por todos los caminos y nunca voy a acabar porque hay infinitos caminos. De la misma manera, tendría que probar que la integral siempre es cero cuando el camino es cerrado. ¿Y cuántos caminos cerrados hay? También infinitos, pues. Miren ustedes que hay infinitos caminos que me llevan o cerrados. Entonces, yo no puedo ponerme a probar por infinitos caminos. Y aquí viene una cosa. No es que si yo pruebo la integral de línea por 4 caminos y me sale el mismo, ya digo que el campo es conservativo. Porque de nuevo, 4 caminos es suficiente, no, todos. Entonces vamos a decir, miren, que si f es conservativo, la integral es independiente del camino, es decir, alguna vez en un examen se hizo, ¿no es cierto? Saque la integral de aquí hasta acá por, qué sé yo, por un camino así. Difícil. Pero resulta que el campo era conservativo, entonces el estudiante entendió, si f es conservativo, la integral es independiente del camino. Entonces, si es independiente del camino, ¿para qué uso ese camino así difícil cuando puedo utilizar un camino más fácil? ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la idea, ¿no es cierto? Si el campo es conservativo, entender que la integral no importa el camino, sino el punto inicial y el punto final. Ahora, lo más importante de esto. Miren. Con el teorema 1 y 2 del cálculo, ¿sí? Para integrales de línea, que yo no voy a entrar ahora a detalles, normalmente sí lo hago. Miren ustedes que si yo quiero integrar un campo conservativo f de L, lo que realmente estoy integrando es un gradiente, ¿no es cierto? El gradiente de phi. Ya habíamos quedado que si f es conservativo, proviene de un gradiente de phi. Y ustedes saben, como les había dicho, este gradiente puede ser visto como una derivada. Es decir, recuerden ustedes que es justamente, que es el gradiente, las derivadas parciales de un campo escalar o un vector de derivadas parciales. Por el primer teorema fundamental del cálculo, ustedes saben que la derivada y la integral son funciones inversas, es decir, se anulan. Entonces, si yo anulo la derivada con la integral, lo que me queda solamente es el campo. Y por el segundo teorema fundamental del cálculo, el campo evaluado ¿en dónde? En los extremos, pues. Entonces, miren ustedes que me queda phi en dB menos phi de A. Esto es súper importante. Entonces, miren, la integral de un campo vectorial, ¿sí? Conservativo no es más que su potencial en los extremos. Y miren ustedes que lo que me importa aquí nuevamente es B y A, los extremos nomás, lo que hemos estado hablando acá arriba. Solo me importa dónde empiezo y dónde termino, ¿sí? No importa qué camino coja, si voy desde A hasta B, entonces cojo los extremos A y B. Y miren ustedes que si yo fuera desde A hasta B, en este caso el camino es así, ¿no? Estoy yendo desde A hasta B. Entonces voy punto final menos punto inicial. ¿Qué pasa si fuera desde B hasta A?
si estuviera en el otro sentido. Entonces tendría phi de A menos phi de B. Y miren ustedes que estos dos solamente son opuestos. Es de ahí también, o sea, esta es una de las consecuencias, o como quieran verle, justamente de entender que el camino es diferente, ¿no? O sea, el camino es el mismo, pero con punto inicial y final diferentes. En el uno voy de A hasta B, en el otro voy de B hasta A. Entonces, si ustedes sacan este 10, el de acá abajo les saldrá menos 10, ¿no? Listo. Y claro, y aquí tiene sentido de nuevo. Miren, ahí está probada la independencia del camino. ¿Sí? Miren ustedes que solamente la respuesta está en función del punto inicial y el punto final. No importa por dónde llegaron del uno al otro, la respuesta depende del punto inicial y el punto final. Ahí verificada la independencia del camino. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están en una curva cerrada? En una curva cerrada, A es igual a B. Entonces, alfa de B menos, perdón, phi de B menos phi de A, esto es 0, pues. ¿Sí? Porque es el mismo punto. Entonces, ahí miren, probada la segunda parte. Entonces, miren que es verdad. Si f es conservativo, me da lo mismo integrar f que integrar el gradiente de phi. Y como el gradiente es una derivada y la integral es su función inversa, entonces la derivada y la integral se eliminan, se anulan, ¿no? Entonces me queda solamente phi. Y bueno, ahí por el segundo teorema del cálculo, fundamental del cálculo, vamos a coger los extremos A y B. Y ahí nos damos cuenta que es verdad, que si el campo es conservativo, miren ustedes que la respuesta queda solamente en función de los extremos. Verificado que el integral es independiente del camino. Y ahora, en base a esta expresión, si resulta que los extremos coinciden, resulta entonces que el punto inicial y el punto final son iguales. Y si los puntos final e inicial son iguales, resulta que alfa de B y alfa de A es el mismo porque tengo el mismo punto. Y nos queda 0. Hagamos un ejemplo de esto. Cojamos por aquí. Bueno, todo esto es lo mismo, ¿no? Ustedes si quieren vayan a su casa a leer. Dice, dado el campo F conservativo, hallar su potencial. Y utilizando los teoremas anteriores, determinar el trabajo realizado por el campo para mover una partícula desde el origen hasta el punto 111. Y dice, a lo largo de cualquier camino. Miren ustedes que aquí el ejercicio mismo ya me está diciendo que el camino no importa. Entonces, primero vamos a probar que el campo realmente es conservativo. Entonces, aunque ya nos dice, ¿no? Pero yo voy a probarlo. Probamos que F es conservativo. ¿Cómo probamos que es conservativo? Haciendo el rotacional de F igual IJK, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3. Y ahora sí los campos 1 de YZ, XZ y XY más 1. Si ustedes sacan hacen este producto cruz, no sé cómo lo hagan, me queda la derivada 2 del campo 3, que me quedaría X. Y por otro lado me queda la derivada 3 de XZ, que también me queda X. Vamos con J, la derivada 3 de YZ, esto es Y. Y con J mismo la derivada 1 de XY, eso es Y también. Y finalmente para acá nos queda Z menos Z. Y miren ustedes que el rotacional es 0. 0 vector, ¿no? Ojo. Listo. Entonces vamos a decir, además, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿ustedes creen que R3 tiene huecos? No, pues R3 es todo el espacio, no tiene huecos. Entonces decimos que este es simplemente conexo. Ya, con esto se concluye. Que F es conservativo.
Ahora, miren ustedes, como f es conservativo, entonces miren, existe, ¿sí?, cierto campo escalar phi que va desde R3 en R, tal que, recuerden, ¿qué quiere decir que es conservativo? Que f viene del gradiente de un campo escalar. Déjeme viendo a qué hora está el taller, por favor, si es 40 o 45, sí, para ver cómo voy acá avanzando con este ejercicio. Ya, entonces miren, ya probé que es conservativo. ¿Cómo? Con el rotacional igual a 0. Ahora, si es conservativo, quiere decir que proviene de un gradiente. Y miren, ¿por qué me interesa sacar este potencial phi? Porque miren ustedes acá arriba esta expresión, ¿no es cierto? De hecho, esto debíamos de marcarle por ahí en algún lado y decir, 8:45, Inge. ya, gracias. Entonces, miren, sea f de omega en R3 conservativo y phi su potencial, la integral a lo largo de cualquier curva desde A hasta B, obviamente donde están A y B, están en R3, ¿no? En R3, entonces decimos que viene dado por la integral de F es igual a la integral de su potencial, ¿no? Y esto es igual al potencial en B menos el potencial en A. Ya, entonces, para eso quiero el potencial, porque miren, si yo supiera el potencial, ya no hago ninguna integral. Entonces, miren, con esto, como ya sé que F es conservativo, yo sé que viene de un potencial, pero no conozco este potencial phi y eso es justamente lo que vamos a sacar. ¿Cómo vamos a sacar esto? Parecido a lo que ustedes hacen en ecuaciones exactas. ¿No es cierto? En ecuaciones exactas te sacan m, n y van construyendo el potencial. Entonces, mira, si tenemos f, ya tengo f, ¿no es cierto? ¿Qué es f? Y es z, xz, xy más 1. Y resulta que eso es igual al gradiente de phi. ¿Qué es el gradiente de phi? Derivadas parciales de phi. Listo, entonces miren aquí me nacen tres ecuaciones. Voy a coger la ecuación 1, me dice que la derivada de phi con respecto a x es igual a yz. Además me dice que la derivada de phi con respecto a y es igual a xz. Y finalmente me dice que la derivada de phi con respecto a z es igual a xy más 1. Y a esto le vamos a coger como ecuación 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo saqué esa ecuación 1, 2 y 3? Igualando dos vectores. ¿Cómo igualo vectores? Componente a componente. Ahora, construyamos como hacíamos en ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Y decimos, miren, integrando 1 con respecto a x. ¿Qué me queda si integro 1 con respecto a x? Primero, en el lado izquierdo me queda phi, que sabemos que depende de x, de y y de z. ¿Y cuál es la integral de y z con respecto a x? X, y z, más cierta constante h que podría depender de y de z, porque recuerden que estoy integrando con respecto a x. Es decir, que si derivo esto con respecto a x, debería regresar a 1. Miren ustedes que si derivan x y z con respecto a x, les queda yz. Y si derivan una constante que depende de y, o una función que depende de y y z, le derivan con respecto a x, me queda justamente 0. Ahora, vamos a la segunda parte. Esto en 3 pasos se resuelve.
decimos derivando phi con respecto a y comparando con 2. ¿Ya? Entonces, miren, voy a derivar phi con respecto a y me queda, miren, la derivada de phi con respecto a y es igual. Me queda xz más la derivada de h con respecto a y, entendiendo que h depende de y de z. Y con 2, esto me queda xz. Miren ustedes que xz se simplifica y me queda que de h de y, que depende de y de z, es igual a 0. Es decir, miren que h de y de z ha sido solamente una constante de z. Es decir, h depende de y de z, sí, pero le derivo con respecto a y resulta que me sale 0. Es decir, que no depende de y, sino solamente depende de z. O si quieren verle, ¿no es cierto? La integral del 0 es una constante. Eso es lo que estoy poniendo acá. Como está con respecto a y, la constante es con respecto a z. Y miren ustedes, si reemplazo esto en phi, me queda phi de x y z es igual a x y z más h, pero resulta que h ha sido solamente k de z. Y para terminar, vamos a derivar con respecto a z. Tercer paso, derivando phi con respecto a z. Y ahora le vamos a comparar con 3. Y me queda, veamos. La derivada de phi con respecto a z es igual. ¿Cuál es la derivada de x y z con respecto a z? xy más la derivada de k con respecto a z, entendiendo que k depende únicamente de z. Y esto me queda xy más 1. Simplifico xy. Me queda que la derivada de k con respecto a z ha sido igual a 1, integrando que me queda que k es igual a z. ¿Por qué no le pongo una constante de las otras variables? Porque miren que k depende solo de z, entonces no podría ponerle acá algo de y ni de x. Lo que sí podrían ponerle es una constante c, pero miren ustedes que estoy trabajando con integral definida. ¿Dónde está la definición? Aquí, esta es integral definida. Entonces, si estoy trabajando con integral definida, la constante no, ya saben ustedes que la constante se anula, ¿no? Entonces, por eso no voy a utilizar una constante. Entonces, miren, voy a decir finalmente, phi de x y z es igual a x y z más z. ¿Qué les recomiendo en este punto? En este punto a ustedes les recomiendo verificar que realmente las derivadas parciales de esto nos lleven al campo f, es decir, phi es igual a x y z más z. Derivado con respecto a x, miren, y z. Derivado con respecto a y, justamente xz. Y derivado con respecto a z, xy más 1, xy más 1. Sí, correcto. Entonces, este es el potencial. ¿Ya? De hecho, si alguien puede hacerlo mentalmente, en algunos casos hay como, en otros es más difícil. En este caso sería fácil, ¿no? Listo. No se olviden, ¿de dónde a dónde estamos yendo? Del origen al punto 1, 1, 1. Entonces, la integral de f a lo largo de cualquier curva que va desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto 1, 1, 1. Noten que aquí sí estoy utilizando el vector, ¿no? En las otras cogía, por ejemplo, de 0 hasta 1 o desde A hasta B. Aquí sí estoy cogiendo el vector porque no voy a utilizar el parámetro. Esto es igual a phi evaluado entre 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Y esto es igual. ¿Cuánto me queda phi evaluado en 1, 1, 1? Me queda 1 por 1 por 1 más 1 menos 0 por 0 por 0 más 0. Y esto me queda 1 más 1, 2. Y esa es la solución. Entonces miren ustedes que cuando son los campos conservativos, ni siquiera
ni siquiera hacemos, ¿no es cierto?, la integral, sino que lo que hacemos es sacar el potencial, como lo hacíamos en ecuaciones exactas. No sé quién es su profesor, Juanito, creo que es. Y bueno, hacemos como lo hacíamos en ecuaciones exactas, sacamos el potencial, y al potencial evaluamos en punto inicial, punto final. O sea, al revés, más bien, punto final menos punto inicial. Ya, chicos, eso sería todo, ¿sí? La próxima semana, bueno, el examen tenemos el viernes, lunes doy notas de supletorio. Es probable que la próxima semana haga una clase de repaso para el supletorio, que aunque no, bueno, todos pueden ir, sí, pero para los que van al supletorio sí es, no me gusta decir obligatorio, pero sí es fundamental que vayan a esta clase extra que la haré entre martes y miércoles, ¿ya? Entonces, por favor, ojo con eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, entonces miren, en esta última parte hemos visto el rotacional, la divergencia, propiedades de campos vectoriales. Después vimos lo que es un campo conservativo. Tiene dos cosas un campo conservativo: la definición y la forma de probar que es conservativo. La definición que nos dice es conservativo si proviene de un campo escalar, del gradiente. ¿Cómo probamos esto? Con el rotacional. Después vienen campos integrales de línea, ¿sí? De campos escalares y campos vectoriales, donde básicamente lo que hago, ¿no es cierto? Donde básicamente lo que hacemos con estas integrales de línea es evaluar el campo en la parametrización y multiplicarle por la derivada. En el caso de los campos escalares, esta derivada es la norma, y en los campos vectoriales es directamente la derivada. Sí, no es complicado para nada. Lo único que podría causarnos un poquito o sea, que implica un poco de trabajo, es justamente el parametrizar la curva. Más allá de eso es reemplazar, ¿no es cierto? Es decir, realizar la composición. Miren, f de R3 en R3, x y z hasta xy, x más y, y acá creo que era x más z, y por acá teníamos alfa desde 0 hasta 1 hasta R3t, y por acá teníamos 3t más 1, 3, t más 1. Entonces, la composición va en este sentido, ¿no es cierto? 3t, 3t más 1 en lugar de x, de y y de z. ¿Ya? Y esa es la composición, es lo único que tendríamos que hacer. Y bueno, después obviamente derivar alfa. Y finalmente llegamos a los campos conservativos. ¿Sí? Primero, ¿por qué se llama campo conservativo? El campo conservativo es aquel, ¿no es cierto?, que la energía en cualquier punto se conserva. ¿Sí? En un campo no conservativo, la energía se pierde por cosas similares o homólogas al rozamiento. Entonces, ya. Entonces, miren, si el campo es conservativo, ¿sí? Si el campo es conservativo, la integral no depende del camino. Entonces yo simplemente puedo ir y decir, bueno, entonces la integral simplemente depende de los extremos. Y justamente los extremos en el potencial, que sería la primitiva. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? En el que probamos que el campo es conservativo, sacamos el potencial y evaluamos el potencial en los extremos. Si ustedes tienen un campo conservativo y el camino es cerrado, no se den el trabajo ni siquiera de sacar el potencial. Es decir, si yo les digo un campo, se me ocurre, el mismo campo, si yo les hubiera dicho un camino cerrado, aquí, después de concluir que es conservativo, directamente la integral en un camino cerrado, que esta es la simbología, directamente es igual a cero. Es decir, ya no hacía el trabajo de acá abajo.
si yo hubiera terminado ahí el ejercicio. ¿Sí? Es decir, saque la integral cerrada de f. El rato que ya pruebo que f es conservativo, automáticamente la integral cerrada es cero. No me tengo que matar sacando el potencial. Ya chicos, por si acaso les voy a abrir las tareas hasta mañana mediodía o hasta mañana a las 11 de la mañana, las tareas que tengan pendientes de la última semana, ¿no? Que son básicamente los apuntes. Sí, bueno, para los que no hayan subido, para que no me estén enviando por Teams, sino que directamente lo hagan. Ya chicos, ¿alguna pregunta? Si no, continuemos acá con sus calculadoras, lápices de ceros y continúen con la actividad, ¿sí? Ya chicos, muchas gracias y seguimos conversando. Profe, Dime. una pregunta rápida. ¿Cómo es que me doy cuenta del sentido de la parametrización? El sentido de la parametrización, primero debes poder parametrizar cosas básicas como rectas, parábolas, elipses, hélices, estas cosas así básicas. Rectas en R2, en R3. El sentido de la parametrización, le vas dando unos 2 o 3 valores al parámetro y ves hacia dónde se está construyendo. Ah, ya, es dando los valores. Ujú. Ya, listo, gracias, profe. Ya chicos, gracias y continúen por favor con la actividad. Nos vemos el día jueves en Webex, ¿no? Perdón, el viernes en Webex de 4 a 6. Chao chicos, gracias.